tal, compañeros? Muy buenas tardes, buenas noches. Nos molesta ahí siempre con la confirmación del audio y de las diapositivas. Buenas noches, Buenas sí, se oye noches, bien, se mira licenciado. bien. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente. Ahí estoy, Licenciado, buenas noches. ahí, ahí estoy viendo que están conectados. Espero que vayan bien ahí en retorno a sus hogares. El tráfico por la ciudad nos comentan que está potente. Entonces, siempre con cuidado. Bueno, compañeros, ya sus respectivos coordinadores de grupo ya cuadraron, ya está aprobado el tema de la investigación respecto a sus eh, distintos órganos administrativos respecto a al sistema de organización, sistema o técnica de organización de la administración pública que optaron o eligieron, y estuvimos ahí pendientes, inclusive algunos horarios inoportunos. Les pido disculpas también ahí por estar contestando tal vez fuera de horario, pero fue la única forma de que estuviéramos como más pendientes, y les agradezco también el estar pendientes de ese tema. Puntualizo este aspecto porque les adelanto, dentro de la evaluación les va a venir o se les va a cuestionar, mencione, por ejemplo, dos órganos administrativos cuya organización o técnica de administración sea, por ejemplo, autónoma o, por ejemplo, descentralizada. Si fuese autónoma a secas, ya ustedes pues van a percibir que no hay un margen o un parámetro de si es de rango constitucional o si es de rango ordinario. Comuníquense con sus coordinadores porque ahorita estuvimos descartando varios aspectos, estuvimos dirigiendo algunos puntos y se estuvieron enfocando en relación a cuerpos normativos en específico. Vean eso, por favor, porque esto es básicamente un aspecto que se los adelanto, ya tienen ahí la respuesta de esa interrogante, porque va a ser a lo que ustedes están investigando, no va a ser, me tienen que contestar a pura fuerza SAT, a pura fuerza Contraloría, a pura fuerza Ministerio de Gobernación, a pura fuerza Ministerio de Finanzas. Va a ser abierto, va a ser un poco abierto, ¿sí? Eh, lo que sí necesito que repasen es el material que ya se les compartió, en donde está la definición de cada sistema de organización, porque necesito que tengan bien claro qué es el sistema desconcentrado, cuál es el sistema centralizado, cuál es el descentralizado y cuál es el sistema que se denomina autónomo, refiriendo a algunas características puntuales de forma directa, por favor. Eso sí, ténganlo bien claro, repásenlo bien. Eh, Porque pues ha sido lo que más hemos desarrollado a lo largo de este segundo segmento, y también, por favor, tomen en consideración lo relativo al acto administrativo, que es lo que estamos viendo actualmente. Eh, Reitero, no viene más allá de lo que hemos visto. Verifiquen la técnica de respuesta. No es que no agraden con sus respuestas a mi persona, como lo mencionaban en el comentario de la sesión anterior. No, se trata de que llenen los requisitos mínimos de lo que la institución o la figura jurídica les está cuestionando o la pregunta les está haciendo ver. Y por favor, lean bien las instrucciones. Léanlas bien, por favor. Tómense su tiempo para leerlo bien. Y definitivamente, para aquellos que ya hicieron esquemas, si viniera a desarrollar, hagan el esquema, que por eso se ganaron los 10 puntos en el desarrollo, por hacer ese esquema. Y perfectamente les da tiempo, ¿sí? Creo que hoy ya no pueden decir qué sorpresa cómo me vino el examen. Entiendo que quizás no estaban acostumbrados a este tipo de evaluaciones, pero hoy ya saben cómo es la evaluación, ya saben el tema de desarrollar, es amplio, es a criterio de ustedes, pero sí, por favor, si en 2 líneas van a desarrollar un tema, definitivamente no es lo mismo que desarrollen en 2 líneas un tema al compañero que lo desarrolló en un esquema que se llevó toda la página, inclusive hizo la página de atrás del, del examen, ¿verdad? Entonces creo que también deben tomar en cuenta ustedes ese punto, que el criterio es siempre objetivo en relación
a el parámetro, el estándar que entre ustedes mismos van estableciendo, ¿sí? Nosotros estamos ahorita ventilando directamente el acto administrativo y tenga muy puntualizado lo relativo a la concentración, por favor. Acá es importante que ustedes también recuerden lo que es el órgano administrativo. Y cuando nosotros hablamos del órgano administrativo, si nosotros tuviésemos que desarrollar el tema órgano administrativo, nosotros tenemos que indicar qué es un órgano administrativo, cuáles son las clases de órganos administrativos, los fines, los medios del órgano administrativo, sus formas de organización o las formas de organización dentro de la administración pública, que al final esos van a ser los, los sistemas de organización dentro de la administración pública, porque recordemos que el órgano administrativo lo traducimos directamente en términos sencillos como la representación de la administración pública. Entonces, para que lo vayan tomando en consideración respecto a esos aspectos que pudieran ir desarrollando ustedes en su evaluación. Eh, Vamos a regresar a la diapositiva. Perdón, aquí estamos. Veamos. Los días viernes siempre es algo difícil. Bueno, recordemos, por favor, y partamos siempre de la naturaleza de estos órganos administrativos, ¿sí? Quiero que sepan y les quede claro que independientemente del tipo que vayan a desarrollar o el tipo que les toque definir, va a constituir un sistema o una técnica de organización dentro de la administración pública para el órgano administrativo, en donde va a depender de sus cualidades directamente para establecer o no el parámetro. La concentración, el poder de mando y jerarquía está concentrado en un foco de acción, ¿sí? O en una persona, es decir, está en un todo. Para la desconcentración, refiere que si bien es cierto, el poder o la forma de decisión está focalizada en un mando o en un órgano per se, existe cierta delimitación de funciones o de competencias que nos van a hacer ayudarnos o coadyuvar en los fines del órgano administrativo, el órgano administrativo principal, el concentrado, ¿sí? Y posterior a ello vamos a tener la descentralización, que acá es donde vamos a tener directamente, directamente en la descentralización, en donde va a haber un órgano administrativo o va a ser un sistema de organización del órgano administrativo que integra la administración pública, consistente en contener competencias administrativas directas y sobre todo, a diferencia del desconcentrado, esto es muy puntual, a diferencia del desconcentrado, el órgano descentralizado cuenta con personalidad jurídica propia. Nótenlo bien, puntualicen. Personalidad jurídica propia. Esto es en relación al descentralizado, ¿sí? Y relativo a la autonomía va a tener una independencia funcional más completa, porque el sistema de organización configurado como autónomo incluso posee esa facultad de la autorregulación, el órgano administrativo, es decir, de ir estableciendo siempre sus parámetros de acción a través de normativa jurídica que les sea aplicable. Sí deben tomar en cuenta que esta normativa jurídica no debe contravenir directamente o específicamente a la normativa de uso común o de rango superior, ¿verdad? Por ejemplo, no puede existir una disposición reglamentaria o dentro de un órgano administrativo que sea contradictorio con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, por ejemplo, toda vez de que
al final la misma Constitución determina. Serán nulas ipso iure todo lo que sea contrario a lo que la Constitución determina. Parafraseado a lo que el artículo regula. Necesito que sí repasen estas definiciones. eh, no tienen que ser exactas, pero sí necesito que les quede bien claro que son sistemas de organización. El centralizado, el desconcentrado, el descentralizado y el autónomo se configuran sistemas o técnicas de organización de un órgano administrativo que integra la administración pública. Con ese apartado que ustedes inicien sus definiciones, empiezan bien, ¿sí? Empiezan bien, empiezan bien. Empiezan bien ustedes su definición, ¿sí? Ahora bien, vamos a adentrarnos ya a la materia. Veníamos hablando siempre de administración pública. Recuérdense que estando en derecho administrativo es válido que en todo el curso se les pueda preguntar qué es administración pública o se les pueda preguntar qué es derecho administrativo. Si ustedes al finalizar el curso no saben qué es derecho administrativo, definitivamente estamos mal, sobre todo yo, ¿verdad? Administración pública también, y por eso es que recalco esta diapositiva, esta definición. Ya muchos están en la sintonía de lo que la administración pública refleja, porque cuando hacemos el ejercicio de las preguntas, ya están activando ese estatus o ese marco de definición en relación a determinar que la administración pública representa precisamente es una actividad, ¿sí? Desarrollada por órganos administrativos, ¿sí? Eh, también es válido, ¿por qué no decirlo? Que pueda representar una actividad asesora o una administración asesora, ¿sí? ¿Por qué es válido la actividad asesora? Porque recordemos que a través de eso nosotros establecimos que es en esta administración o este tipo de administración que nosotros vamos a encontrar lo que vamos a denominar como dictamen. Y el dictamen es algo muy importante para nosotros como juristas, no solo porque nosotros podemos encontrarnos ante la posibilidad de estar elaborando uno, sino porque también vamos a analizar los dictámenes que elaboran los expertos de otras materias, es decir, los dictámenes técnicos, los dictámenes jurídicos, sí. Ahora bien, volviendo al punto y relacionado al acto administrativo, que les quede muy claro qué representa el acto administrativo y que este se configura precisamente como una declaración de voluntad del órgano administrativo y que no se les olvide precisamente cómo es que nosotros hemos ido manejando estas características, estos elementos propios del acto administrativo. Una declaración unilateral, una declaración concreta, debe ser competente el órgano administrativo y produce efectos jurídicos directos y concretos. Si eventualmente la evaluación viniera en el siguiente sentido, un apartado, usted asesora así, un caso puntual, usted asesora al registro fiscal de vehículos adscrito a la Superintendencia de Administración Tributaria. Imaginemos que el examen viene, que hoy tienen el examen enfrente. Usted lo asesora. Y por eso les digo, la importancia de manejar varios términos administrativos, varios temas que ya hemos
Visto, usted asesora este registro. Resulta que el docente del curso de Derecho Administrativo les hace una solicitud a través de información pública respecto a el vehículo, respecto a las propiedades o los bienes inmuebles que tenga registrados a su nombre el docente de Derecho Laboral. Ejemplo, puro ejemplo. Si así viniera el examen. Si este fuera el caso y la interrogante y las interrogantes fueran en el siguiente sentido. ¿Puede usted, como asesor del registro fiscal de vehículos? Primera pregunta, tomen nota. Primera pregunta. ¿Puede usted, como asesor legal del registro fiscal de vehículos, emitir una opinión jurídica o un dictamen jurídico respecto a la solicitud de información pública que está haciendo el docente de Derecho Administrativo? Sí, no y por qué. Segunda interrogante. ¿Tiene competencia respecto a la información que está solicitando el docente de Derecho Administrativo? Este órgano administrativo, sí, no y por qué. Tercera interrogante. ¿Le otorga o no la información? Sí, no y por qué. Escucho opiniones, escucho participaciones. 3 interrogantes, un caso, 5 puntos el examen. Esa serie. Si fuera el caso, ¿qué harían? Es un ejemplo que hemos venido manejando. ¿Qué harían? Freddy, te Órale, escucho. buenas ¿Qué noches, tal? tal Buenas vez pueda noches. haber interferencia porque voy manejando. De Dale, con entrada, cuidado. gracias. De entrada considero que no se puede, ¿verdad? Porque, digamos, el origen de la consulta es sobre bienes inmuebles. Y Ujú, digamos que usted mencionó que uno es asesor del registro de vehículos adscrito a la SAT. En ujú, ese sentido, digamos que la información que usted va a poder manejar es sobre vehículos, ¿verdad? Que son bienes muebles, no tanto, digamos, inmuebles. Entonces, no creo que tenga competencia esta persona para dar la información a raíz de que, digamos, ujú, no va a tener, de hecho, la información. Esa ujú. sería como mi respuesta. Y disculpe que tal vez no lo hice en orden, pero es lo que entiendo en este momento. Claro, claro. No, pues aquí estamos en clase, estamos participando y es un supuesto, ¿verdad? No quiere decir que así venga el caso o que yo les esté adelantando preguntas y después digan que no contestan a mi gusto, ¿verdad? Porque yo hago el examen de mala fe. Víctor, gracias Freddy, gracias. Víctor, ¿Me escucha, ahorita, licenciado? ahorita después de la intervención de Víctor, hago las acotaciones conforme a lo que mencionaste, Freddy. Sí, Víctor, te escucho. Ok. Respecto a la primera Ujú, pregunta que usted hacía, yo considero que no, porque además esta es información personal que no le concierne ni al licenciado ni al estudiante. Además, ujú, también podemos fundamentar con el artículo 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ujú, establece que toda persona tiene el derecho a conocer lo que de ella conste en archivos. ujú, La segunda interrogante creo que era si el órgano era competente. En este caso no es ujú, competente, porque aquí solo se maneja información de vehículos. ujú, En todo caso sería tal vez el registro general de la propiedad. ujú. Y la tercera cuestión, ya no recuerdo cuál fue, licenciado. Va. Gracias, Víctor. Ven, aquí está la diferencia entre quien dice que no contesta conforme como yo quiero o considero o a mi gusto y quienes están en atención a la clase, ¿verdad? Precisamente tanto Freddy como Víctor están muy acertados. Solo les quiero hacer una acepción y cambiemos ese punto.
porque así es en la evaluación. La pregunta es sí o no. ¿Y por qué? En ese sentido, no puedo consignar yo. Yo considero que no, porque ahí están dudando. Creería que no por esto y esto. La respuesta es simple. No, porque la información, primero, no es competencia del órgano administrativo. Vamos, digamos, van a ir en el orden. Ahorita lo estamos alterando, como dijo Fred. No es del órgano administrativo esta competencia porque nosotros vemos registro fiscal de vehículos. No se accede a la solicitud porque no es la persona. Segundo, en todo caso, nosotros viéramos este tipo de información, la persona que está solicitando la información no es la titular de los bienes con los que se está acotando. Y tercero, ustedes pueden emitir una opinión, un dictamen jurídico como asesores del registro fiscal de vehículos. Sí, ¿por qué? Porque estamos bajo el supuesto que el mismo caso nos está dando que somos asesores del registro fiscal de vehículos. Eso significa que el mismo caso, el mismo escenario, nos está diciendo, el mismo examen, la misma evaluación nos está diciendo, usted ahorita imagínese que es asesor del registro fiscal de vehículos. Así, usted ahorita es asesor. ¿Puede externar o emitir un dictamen? Sí, porque es asesor. ¿Qué estamos viendo nosotros? Derecho administrativo. ¿Qué es lo que ya analizamos? Que el dictamen es una opinión, un estudio técnico o jurídico. ¿Quién lo puede hacer? El profesional. En el caso del jurídico, un asesor legal. Si hoy les estoy confiriendo a través del examen que ustedes son asesores legales, ¿pueden o no pueden hacer ese dictamen? Sí. Ahora bien, no les estoy pidiendo hacer el dictamen, ¿verdad? Y menos un dictamen es un oficio o una resolución judicial. ¿Sí? Ese es un parámetro hipotético, ¿verdad? Que pudiera ser o que pudiera venir. ¿Por qué lo hago o lo traigo a colación? Por las características precisamente propias del acto administrativo. Y, en todo caso, la resolución que se le envía, al docente de derecho administrativo, ¿cómo se le denomina? Sería la última pregunta. ¿Cómo jurídicamente se le denomina a esa resolución que le da respuesta a la solicitud de del licenciado de Derecho o del docente de Derecho Administrativo? ¿Cómo se le denomina jurídicamente de conformidad con el derecho administrativo? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Será dictamen? En este caso será un dictamen porque va a emitir una opinión. No, aquí estamos confundiendo. No, no es dictamen, no es dictamen. Donaldo, ¿lo escucho? Perdón, yo también creía que era dictamen. No, 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 no. Resolución. Esa resolución es la representación es la manifestación de lo que jurídicamente y para el derecho administrativo se denomina acto administrativo. Porque recuérdense, el acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad del órgano administrativo, en virtud de la cual se resuelve un caso en concreto, una petición. Entonces nosotros, al decirle que no a alguien, no se accede a su solicitud en una resolución, estamos configurando un acto administrativo, ¿sí? El dictamen, recuérdense que es el que ustedes extienden o el que ustedes emiten como asesores, pero la resolución no se puede basar en su dictamen, ¿sí? No se puede basar en su dictamen. Aparte de su dictamen, debe haber un análisis jurídico. ¿Se recuerdan? Debe haber un análisis jurídico. Entonces, como estamos en acto administrativo, esa manifestación de voluntad o esa respuesta en resolución se configura en acto administrativo, ¿sí? Ténganlo muy claro. Aquí habíamos hablado ya de estas características del acto administrativo, ¿sí? La presunción de legitimidad, legalidad y juridicidad, porque es un órgano administrativo quien lo está ejecutando, también la ejecutoriedad,
la irrevocabilidad, porque existe la posibilidad de impugnarlo. Todo esto lo estábamos viendo en la clase anterior, ¿se recuerdan? Y el sometimiento al derecho administrativo. Acá también teníamos elementos del acto administrativo. Yo sé que esto pues aún no lo he podido cargar, pero hoy lo cargo, se los prometo, en el Classroom. Pero me interesa realmente que tengan bien claro los sistemas o las técnicas de organización del órgano administrativo, que analicen el órgano administrativo y recuérdense que el órgano administrativo está dentro del material del parcial anterior, al igual que la definición de administración pública y de derecho administrativo, que ahorita hemos jugado un poco más con ejemplos, nos hace poder tener esa posibilidad de que hipotéticamente venga un caso en el examen. No sé si venga todavía porque no he hecho la evaluación, o creo que sí. Bueno, no estoy seguro si ya está terminado, ya la imprimieron realmente, pero eso nos otorga esa posibilidad. O pueden pónganse registro fiscal de vehículos, tal vez no, pero hemos estado hablando de información pública. Ahorita Víctor fácilmente nos mencionó la ley de lo contencioso administrativo, la Constitución Política de la República de Guatemala. No quiero que se vayan de espalda esta vez y les digo, pueden usar su Constitución. Se los dije desde el primer día de clases. ¿Qué es lo más que les voy a dejar usar? Constitución y ley de lo contencioso administrativo. Esos cuerpos normativos no les pueden faltar en su mochila cuando es cuestión o cuando es asignatura de derecho administrativo. Y no se trata de profundizar tanto. Hemos visto un par de artículos. Ay, ahorita carguen la ley de amparo. ¿Qué fue lo que vimos? Hay un caso de procedencia en relación a la negativa en relación a la negativa de la petición por un silencio administrativo, ¿sí? Que de paso vimos que era un silencio administrativo y eso sí puede venir en el examen. Y dijimos que el silencio administrativo es una figura doctrinaria jurídica del derecho administrativo, ¿sí? Y no la confundimos, no la vayamos a confundir, lo mencionábamos en sesión, ¿sí? Entonces, luego teníamos los elementos del acto administrativo, de forma, en donde aquí precisamente entra la ley de lo contencioso, forma y procedimiento. La forma, habíamos citado el artículo 4, 3 y 4, la forma, los requisitos de la resolución. Relación al fondo, de cuando la resolución es de trámite y cuando es de fondo tiene que dar ciertos requisitos de la resolución. El procedimiento, en aquellos casos en que para emitir el acto administrativo nosotros necesitamos de una serie de actuaciones o de recabar información para poder tomar una decisión. ¿Y cómo lo vamos a configurar nosotros ahí? Traíamos a colación el ejemplo preciso. Cuando nosotros tenemos por obligación o por mandato de la ley que recabar dictámenes, tener que recabar opiniones, tener que recabar otras consultas, y en ese sentido nosotros vamos a poder externar una opinión después de analizar todos esos pronunciamientos correspondientes. Continuando con ese punto, vamos a ver estos aspectos. Acto administrativo viciado o irregular por inconstitucionalidad del acto administrativo. No nos vamos a complicar acá. Cuando el acto administrativo, su vicio es por inconstitucionalidad, significa que es contrario a lo que la Constitución Política de la República de Guatemala termina. En este sentido vamos a tener varios parámetros. Y el punto inicial y muy puntual acá es que el órgano administrativo resuelva algo directamente que contravenga o que sea contrario a lo que la Constitución Política precisamente protege o garantiza, como lo podría ser debido proceso, derecho de defensa, libertad de acción también precisamente, que se estén vulnerando todos esos derechos, todos esos principios al momento de dictaminar resoluciones. Y ustedes podrán haber escuchado diversidad de casos en donde a través de medios de comunicación se dice,
No, es que el ministerio X se extralimitó porque esto contraviene con lo que la Constitución determina y ahí va, esto es inconstitucional y una serie de acciones constitucionales que se plantean que a veces no es solo cuestión de plantear un amparo o interponer un amparo, sino que es la acción de inconstitucionalidad a un caso concreto en específico, sobre todo si es cuestión de emanada de un órgano administrativo. Usurpaciones del agente administrativo. ¿Quién es el agente administrativo? La persona que dirige el órgano administrativo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si nosotros vemos, por ejemplo, que en el Ministerio de Ambientes, en el Ministerio de Ambiente, perdón, en el Ministerio de Ambiente viene y emana un acto administrativo en materia de ambiente, pero lo hace el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas no tiene funciones dentro del Ministerio de Ambiente. Entonces, está usurpando las funciones del ministro de Ambiente. No sé, si no me explico en algún punto, por favor me interrumpen y renovamos la explicación. En relación a la usurpación de autoridad o poder, en el mismo sentido. O sea, las funciones, precisamente esas facultades de que está investido. La autoridad o el poder deviene precisamente si tiene esa calidad o no. Por ejemplo, ¿cómo un viceministro un viceministro va a venir a tomar la decisión de un ministro? No tiene esa autoridad, no tiene ese poder, solo la tiene el ministro. ¿Sí? Contra la juridicidad o contra la legalidad, contrario a derecho, contrario a lo que contempla la norma jurídica. De incompetencia administrativa, ya hablamos de qué es la competencia administrativa, la delimitación de funciones, quiere decir que si no tiene esas funciones, es incompetente. ¿Sí? ¿Qué era lo que estábamos diciendo en el caso hipotético que pueda venir en el examen? Si yo le estoy pidiendo al registro fiscal de vehículos que me dé información de bienes inmuebles, no tiene competencia administrativa, ¿sí? Falta de motivación en los actos administrativos que no esté fundada. Y ahí hay un vicio también en el acto administrativo. Que no tenga un fundamento, que no diga o que no determine esto se resuelve así porque se analizó esto y se consideró esto y esto. Y por lo tanto no es procedente. Porque al final son asuntos de fondo. La nulidad absoluta y la nulidad relativa. Recordarán acá sus cursos de derecho civil. O bueno, yo creo que los están llevando ahorita. Civil 4 creo que están llevando. Creo que están viendo 4. Derecho civil 4 ahorita. Bueno, la nulidad absoluta, precisamente, parafraseando y no irrumpiendo las funciones del docente de derecho civil, porque yo no doy civil y no sé civil, la nulidad absoluta precisamente deviene o se determina cuando el negocio jurídico, esto es civil, el negocio jurídico, en pocas palabras, nace a la vida jurídica sin tener esa posibilidad de nacer, es decir, nace muerto, en otras palabras. Lo que se puede determinar como no tiene validez porque no es posible que nazca algo que no tiene forma de ser. Por eso la nulidad absoluta se traduce en aquellos negocios jurídicos que no tienen razón de ser porque no son legales, no tienen asidero legal. La nulidad relativa se traduce en aquellos negocios jurídicos que, aunque nacen a la vida jurídica y sí surten efectos, carecen de ciertos vicios del negocio jurídico. Y estos vicios hacen que sean anulables. Y es que para que el negocio jurídico sea perfecto, si no mal recuerdo, por allá en mis cursos de estudiante, creo que el 1251 es el que regula o establece los requisitos para que el negocio jurídico se perfeccione, que es el consentimiento expreso, causa lícita, objeto lícito. Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo definitivamente porque ustedes lo están estudiando, pero
cuando carece precisamente de uno de estos requisitos esenciales para que se perfeccione, es anulable el negocio jurídico. Y cuando definitivamente el negocio jurídico, su objeto es ilícito, no es posible ese negocio jurídico. Entonces, trasladándolo a la materia administrativa, que la materia administrativa lo que nos hace es hacer una comparación con las otras áreas del derecho para que nosotros podamos determinar precisamente. En materia administrativa, el acto administrativo es nulo, así es nulo cuando es contrario a derecho, cuando es contrario a lo legal. Por eso ustedes hagan una diferencia. Vicios que invalidan el acto administrativo. Actos jurídicamente inexistentes. Significa que son jurídicamente, o si lo integran, los vicios que invalidan el acto administrativo van a hacer que un acto administrativo jurídicamente sea inexistente, porque si hay violación al principio de juridicidad y de legalidad, el acto jurídico es nulo. Si no hay competencia, sí, también es nulo. Si hay inconstitucionalidad, es nulo. Ahora, si hay usurpación de funciones, si hay abuso de autoridad, usurpación de autoridad, o si no hay, o si hay una falta de motivación, pues hay anulabilidad. ¿Qué es la nulidad relativa? Acá tenemos precisamente los actos administrativos y su forma de manifestación. Y aquí es donde vamos a puntualizar cuando yo les refería. ¿En qué momento o cómo jurídicamente se le denomina a esa resolución en virtud de la cual nosotros le damos respuesta al docente de derecho administrativo que no sé, en sus locuras, en sus tonteras, decide preguntar o pedir información pública de los bienes inmuebles que tiene registrado el docente de derecho laboral? Ustedes díganle, ayúdenlo ahí, ¿por qué está pidiendo esa información? Antes de que haga el ridículo ahí en el registro fiscal de vehículos. ¿Cómo carajos va a ir a pedir información de bienes inmuebles? Asesórenlo ustedes, por favor. ¿Cómo se manifiestan los actos administrativos? A través de decretos, ley. ¿Por qué a través de un decreto ley? ¿Alguien sabe de cómo se deriva un decreto ley o de dónde deviene un decreto ley? Buenas noches, licenciado. Un decreto ley es porque fue hecho por un órgano no competente para la realización del mismo. Que normalmente deviene de licenciado, de un gobierno de facto. Correcto. Por eso es que nosotros, administrativa o jurídicamente, lo vamos a determinar que es una manifestación de un acto administrativo, porque no es una función administrativa, pero que sí se traduce en materia legislativa, porque se vuelve ley, pero no es el órgano que tiene la potestad o facultad legislativa, que nosotros determinamos ya que era el organismo legislativo, ¿sí? Y por excelencia, la resolución administrativa. Esto sí, hasta háganle ahí un resaltado en su material o háganle una anotación o si quieren, anótenle ahí ahorita en la diapositiva. Por excelencia, el acto administrativo se refleja en una resolución administrativa. Esa es la manifestación por excelencia del acto administrativo, ¿sí? Porque es la forma en que el órgano administrativo le va a dar respuesta al caso en concreto. Ahora bien, hay otra forma, una autorización. Vengo yo y aquí todos ustedes, por algo están en esta jornada, laboran. Pero ya viene la temporada en que necesitan sus vacaciones para ustedes, entonces necesitan pedir permiso para quienes están en el estado.
y tienen que solicitar una autorización. ¿Qué va a hacer el órgano administrativo? Les va a decir que sí o no, con el visto bueno o no de su jefe inmediato. Si les dicen que sí, ¿qué les aparece a ustedes? Una autorización. Eso se configura un acto administrativo del órgano administrativo también. Y también las instrucciones o circulares que son para el personal, ¿verdad? Todo eso son actos administrativos. Todo el qué hacer o la forma en que el órgano administrativo se manifiesta, la forma en que el órgano administrativo se manifiesta, declara su voluntad, pero por excelencia es la resolución administrativa porque es la forma en que le da respuesta a los administrados, ¿sí? Y tenemos finalmente lo que la doctrina nos refiere como el hecho administrativo, como aquel acontecimiento del cual surge o se producen efectos. También existen hechos a los que el orden jurídico no le asigna efectos directos, o bien acontecimientos de los cuales no depende la voluntad del órgano administrativo, que pueden o no producir efectos, pero en el caso de producirse efectos no es por voluntad expresa del órgano administrativo, pues si es expresada por la voluntad del órgano administrativo será un acto administrativo. Y acá precisamente es donde nosotros vamos a ir afianzando o acotando en la diferenciación de índole general, en donde hacíamos precisamente esa referencia en relación a qué es un acto y un hecho jurídico, ¿sí? Y cómo va a tener efectos jurídicos o no eh, en, en, en la materia administrativa. ¿Dudas respecto a lo que hemos visto? Acto administrativo, examen, es el día lunes, no viene nada del otro mundo. Por favor, lean bien las instrucciones. El material ya está compartido, que es la primera parte. Este material se los voy a estar compartiendo el día de hoy, se los prometo. Y por favor, ley, constitución política, ley de lo contencioso administrativo, llévense la ley de amparo por cualquier cosa, ¿verdad? Vimos un artículo nada más, pero si ustedes se quieren lucir ahí en relación a un tema en específico, citen ahí el amparo administrativo, que nada les cuesta. Quieren hacer esquemas, gánense sus 10 puntos. Si viene un caso, una serie de 5 puntos, háganlo. Lean bien, por favor, lean bien. No se trata de responder lo que yo quiero o agradarme. El criterio siempre es en favor de ustedes, pero claramente hay compañeros que, así como los que han participado acá, están más en sintonía y pues obviamente que los que no participan o pues creen que de milagro van a ganar también, ¿verdad? Y aunque sea en favor de ustedes, y no es posible que el que se esfuerza tenga una nota objetiva y el que no, ¿verdad? Entonces, preguntas, dudas existenciales, ¿sí? ¿Puede dar un ejemplo de un hecho administrativo de que entiendo que no se manifiesta por la voluntad del órgano administrativo, pero que usted sepa de algún hecho? Sí, está bien. Vamos a dar margen a este tipo de acontecimientos. Sí, es que precisamente por eso no se profundiza tanto en esto, porque no se da como tal un hecho que cause efectos administrativos, porque acá el punto es que precisamente cause estos efectos de índole administrativa. ¿Y cómo va a ser así? Vámonos y no tan alejados, vámonos a las circunstancias de clima, a las circunstancias de sismos, ¿sí?
Por ejemplo, los sismos no están contemplados dentro de un órgano administrativo. Pero ¿qué pasa si la infraestructura del órgano administrativo se daña? Se daña la infraestructura del órgano administrativo. Si la infraestructura del órgano administrativo, entiéndase el edificio o las instalaciones, estuviera dañada o inclusive se hubiera destruido, el órgano administrativo tiene que verificar o tiene que tomar una decisión para poder reubicar su fuente o su sede. Y esto tiene efectos jurídicos administrativos que no precisamente son voluntarios del órgano administrativo, porque no es por voluntad del órgano administrativo que va a hacer una reparación, o no es por voluntad del órgano administrativo que se va a trasladar de sede, sino que viene de un acontecimiento que la naturaleza provocó. No sé, ¿me explico? Es lo más, como más sencillo, más práctico que pudiéramos nosotros referir en relación a los hechos administrativos. Porque, pues, más que todo, vamos a encontrar un funcionamiento de actos administrativos. Sí es importante que sepamos la diferenciación, pero les reitero, con que nosotros sepamos diferencia entre acto y hecho jurídico, vamos a saber encajar básicamente el mismo apartado en, en el tema administrativo, porque al final, dentro del ámbito administrativo, recuérdese, tiene que tener efectos jurídico-administrativos, porque cuando nosotros hacemos este ejemplo del árbol, de los sismos en civil, pensamos en daños y perjuicios, pensamos en reparaciones, pensamos, pero recordemos que administración pública, aunque implique gastos, aunque implique presupuesto, implica decisiones, implica acciones, implica que el órgano administrativo ejecute. ¿Me explico? No sé si quedó claro, Freddy. Creo que Freddy fuiste vos el que pidió la palabra, ¿verdad? Con ese ejemplo. Sí, licenciado, me queda bien claro, la verdad que es bien complejo, ¿verdad? Porque al final se toma un acto administrativo, una decisión derivado de un hecho, digamos, ¿verdad? Entonces, un hecho como tal propiamente es un poco difícil como definir que exista, ¿verdad? Porque al final la administración siempre va a tomar una decisión, ¿verdad? Porque usted decía, bueno, nos vamos por este hecho a determinado lugar, pero también pudo haber decidido, no, nos vamos al otro, ¿va? Al A o al B. O sea, tomó una decisión que se vuelve un acto y por lo cual tiene consecuencias jurídicas. Pero ahí estás hablando en una elección y ahí sí ya, digamos, estamos trasladando un poco el tema, pero la voluntad del órgano administrativo, el día, por ejemplo, hoy salen de sus actividades, el órgano administrativo no tiene la voluntad de mañana decidir cambiarse de sede. Ahí está el punto, no hay voluntad. El término clave es no hay voluntad de hacer eso. Es provocada esa decisión o es provocado el tener que tomar esa decisión. Pero sí coincido en que como tal en una administración pública, el hecho administrativo no se configura tanto. Es más de actos por declaraciones de voluntad, claramente. Me quedó claro, muy amable. Ujú, ujú, ujú. Sí, bueno, pues entonces, Licenciado, Licenciado. buenas noches. Sí. Solo con dos puntos. Respecto al tema que hablaba Freddy, un hecho sería cuando le tocó a la universidad hacer el cambio a virtual y que los estudiantes ya no estuvieran presencial y tuvieron que hacer muchos cambios. Esto se podría tomarse como un hecho, porque fue algo que no fue un acto, sino que fue en un momento, pues, lo de la pandemia, que afectó el sistema educativo en general. Fue algo administrativo y fueron decisiones que se tuvieron que tomar. sí, el tema de la pandemia y las tomas universitarias. Podría, podría, podría ser en el punto de la pandemia. Podría ser en el punto de la pandemia porque es algo que deviene
de la naturaleza, si lo queremos ver, en relación a la enfermedad o a la salud directamente, que fue algo a nivel mundial, que no estaba controlado. Pero con las tomas, yo tengo el criterio de que no, eso no podría No, configurarse un no, hecho. no, Ujú, de las tomas sí no hablé. Tal vez ahí no me comprendió. Mi punto exacto era la toma de ujú. decisiones administrativas de cambiar la educación presencial a virtual. Ese Sí, cambio que se tuvo que hacer, ¿verdad? A raíz de un hecho que pues no lo teníamos previsto. Ese sería solo un aporte, ¿verdad, Lick? sí, Para en dar su un momento. ejemplo de que sí comprendí. Exacto, gracias, Flor. En su momento, sí. Actualmente, así como estamos nosotros, ya no es hecho, ya es un acto, porque No, ya ya es no, ahora es pensado el una tema decisión. híbrido, ¿verdad? Ajá, Ya es un acto ajá, administrativo el punto híbrido. Ajá, ahí sí. estamos. Ahí Sí, sí sí es estamos otro claros, punto sí. porque ahí sí está bien claro porque esa es una Licenciado. decisión que se toma. Lick, solo Correcto, Flor. un último punto por el Ujú. examen. A mí me gustaría como propuesta, usted decía que todavía no elaboramos el examen, posible que nos deje la libertad del tema que nos quede mejor, que tengamos libertad de elegir un tema que nosotros podamos desarrollar para que podamos cumplir con todas las características, elementos como usted quiere que le definamos el tema. Muchas veces a mí me sucede que cuando hay 3, 4, 5 temas, a veces yo manejo mejor uno y a veces me toca el 3 y a veces eso es como mi debilidad. Yo sé que uno lo debe saber todo, ¿verdad, licenciado? Pero si nos enfocamos en un tema y entendemos cómo funciona su estructura, sus características, si es descentralizado o no, autónomo o no, por qué, y lo sabemos desarrollar, considero yo que cualquier otro órgano que en su momento identifiquemos va a ser como más fácil, porque a veces se convierte como algo complejo, la administración es bien amplia Ujú. y cuesta comprenderlo, pero no sé si sería mi sugerencia y mi punto de vista, tal vez hoy con un cafecito lo medita un poquito más y que cada quien de, de, de pues, expresar el tema que cada quien le quede mejor Usted haya comprendido. quiere abusar de mi buena fe, quiere abusar de mi buena fe Por y de todos mi mis buena compañeros, onda. De buena onda. licenciados, que mira, pues El estamos en una tema, carrera el que tema, tenemos que lo negociar, acepto. abogar, con todo Bueno, respeto, ¿verdad, Lick? Con todo existe el respeto, derecho de petición y tengo exacto. 30 días para resolver y notificarles, ¿verdad? Pero yo le pongo un plazo, hagamos una excepción. El día del examen les notifico en la evaluación, ahí va a estar la respuesta. Entonces, Me parece, gracias por la petición. No es en mal plan, gracias por la no, yo propuesta sé que sí. y ajá, lo vamos a analizar, no hay problema, lo vamos a analizar. Por favor, Gracias, Lick, gracias. Ujú. bendiciones. Igual, igual. Donaldo, lo escucho. Licenciado, disculpe, me quedé de último intencionalmente porque mi pensamiento es un poco complejo y a veces parece que me saliera de los temas, pero mi duda, mi inquietud es por qué los actos administrativos solo son del ámbito del Ejecutivo, si en los otros organismos también hay actos administrativos, pero por favor denme una explicación breve. Bueno, yo mencioné que por excelencia la administración pública está aparejada directamente o está reflejada a través del órgano ejecutivo, el organismo ejecutivo, a través del organismo ejecutivo. ¿Por qué es el órgano ejecutivo? El organismo ejecutivo quien tiene la diversidad de órganos administrativos. Pero cuando nosotros nos encontramos ante lo que la doctrina denomina con el acto administrativo, nos está determinando precisamente qué es la denominación o es la declaración de voluntad del órgano administrativo per se. Ahora bien, por ejemplo, el organismo judicial, y aquí vamos a entrar en jugar,
¿Será que el organismo judicial tiene actos administrativos o actos jurisdiccionales cuando toma decisiones? Licenciado, tengo yo una interrogante. Por Ujú. ejemplo, cuando la Corte Suprema, creo que es, nombró a magistrados y pasándose sin contra la Constitución, porque es el Congreso el que los nombra, ¿ese es un acto administrativo o no es administrativo? Ahí estamos jugando directamente con facultades precisamente que determina la ley. La ley, y en específico los cuerpos normativos de rango constitucional, determinan las facultades de los organismos. Ahí nosotros tenemos que partir de la división de poderes. El poder es uno solo. El organismo legislativo tiene funciones legislativas y el organismo judicial funciones jurisdiccionales. Por eso le preguntaba, ¿qué funciones o qué actos emite el organismo judicial? ¿Actos jurisdiccionales o actos administrativos? Vamos a ir por partes. Digamos, El sí. organismo, permítame que termine la explicación. Cuando nosotros encontramos estas disyuntivas, tenemos que entender también que el derecho no es aislado, el derecho es integral. Por ejemplo, en un órgano administrativo, usted va a encontrar un apartado laboral también, va a encontrar integración del derecho laboral, porque hay un régimen jurídico laboral, porque está el personal. En el organismo judicial, igual hay un apartado laboral, más allá de las funciones jurisdiccionales. Pero en esencia, directamente, estos puntos son jurisdiccionales y el organismo legislativo tiene funciones legislativas, aunque tenga también un parámetro laboral, aunque tenga también que llevar un cierto manejo, un cierto control administrativo, no significa que se conviertan en administrativos, porque la naturaleza jurídica que la Constitución le reviste o le ha conferido es ser un organismo especial con una organismo legislativo, las funciones legislativas, sea las funciones jurisdiccionales. Entonces, vamos a ir por partes, ¿sí? Volviendo a este apartado. Y me acabó la pila donde están las diapositivas. Qué bueno que ya estamos en la parte. No podemos, y aquí vamos a criterios también, no podemos decir exactamente ese punto. ¿Cómo usted viene a decirme que es ilegal sin argumentarme porque es ilegal? Solo me dice contraviene con las funciones, ok, pero el Congreso de la República ya determinó quiénes eran los suplentes, ya hizo el concurso y ya solo se nombraban directamente, porque el Congreso no determina para tal, el organismo legislativo, el organismo judicial, de esas listas de los que ya fueron electos a través de comisión de postulación, extrajo los nombres. Aquí hay un parámetro muy importante y es que hay que entrar a analizar el caso en concreto y hay que argumentar los puntos muy puntuales. Ya la Corte de Constitucionalidad se pronunció respecto a ese caso, presentaron acción constitucional de amparo precisamente en el punto que usted estaba diciendo. ¿Cuál fue el criterio de la Corte de Constitucionalidad y cuál fue el análisis? El análisis es que no se extralimitó, en paráfrasis, no se extralimitó porque precisamente deviene de un proceso que sí se ejecutó, que los magistrados estaban suplentes y que la calidad de suplente significa que él tiene que estar disponible para cuando exista una vacante que está en virtud de la creación de una nueva sala que es creada a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, facultad que sí tiene la Corte Suprema de Justicia, crear salas de apelaciones. Entonces, la premisa mayor es, la Corte Suprema de Justicia puede crear salas. Para ser magistrado de sala hay que llevar un concurso a través de comisiones de postulación. La premisa menor es el organismo judicial y
Y dentro de la premisa mayor también es, solo pueden ser magistrados quienes hayan ganado quienes hayan ganado ese evento de la comisión de postulación. La premisa menor es, Corte Suprema de Justicia crea salas. Ya no se puede sacar evento le voy a llamar evento, no es evento, ya no se puede postular o no, porque no están los plazos correspondientes, pero sí hay magistrados que son suplentes que no tienen a cargo ninguna sala y por necesidad de la función pueden ejercer el cargo. Conclusión, no hay ilegalidad. En términos sencillos, análisis de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si ya hay un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad, creo que también nosotros tenemos que tener esa disposición de irnos y referirnos a lo que ya manejamos. Si ya estamos adoptando un criterio, sigamos la línea del criterio que se está alegando, veamos qué resolvió ya la Corte de Constitucionalidad y determinémoslo. Veamos el análisis jurídico que hizo la Corte de Constitucionalidad y ahí lo vamos a comprender. Porque solo decirlo por decirlo, sin la argumentación debida y sin decirme, por ejemplo, mire, yo considero que la Corte de Constitucionalidad aquí se equivocó porque al momento de establecer esto, esto y esto, no considero que la Constitución política regula, si bien es cierto, regula este aspecto, contraviene contra lo mismo, o la misma Corte de Constitucionalidad se está contradiciendo. Ese es el punto directamente. ¿Por qué el acto Ya, administrativo no es precisamente, porque es per se o directamente el organismo ejecutivo? Porque es el organismo ejecutivo quien tiene funciones de administración pública. El organismo judicial tiene funciones legislativas y el organismo judicial, el organismo legislativo tiene facultades legislativas o facultad de legislar y el judicial jurisdiccionales, potestad de juzgar y y ejecutar lo juzgado. Entonces, no es lo mismo que dentro del parámetro de funcionamiento tengan una parte laboral, tengan una parte administrativa, entonces no los excluye o no los configura en órganos administrativos. Y por eso es que nosotros hablamos por excelencia de organismo ejecutivo, pero también hablamos de órganos que la misma doctrina administrativa regula o determina que son los denominados órganos extrapoder. Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, Corte de Constitucionalidad, y tenemos que estar muy pendientes de cuál es la función que la ley les encomienda para poder estar conscientes precisamente de ese parámetro. No es solo decir esto es ilegal porque contradice una función contra lo otro. Hay que hacer un análisis y determinar. Y le digo determinar, porque la ley de comisiones de postulación establece un plazo. Y si se crearon salas de cortes de apelaciones, no se puede convocar a una comisión de postulación cada vez que se quiera. Hay plazos y por ende ahí es donde reviste precisamente ese aspecto. No se está contradiciendo porque no se nombró a cualquier juez, se nombraron magistrados de los que estaban electos y quedaron como suplentes. Y los suplentes no tienen a cargo ninguna magistratura, no tienen a cargo ninguna sala. Ellos están a la espera de la ausencia temporal o la necesidad de que puedan ocupar una judicatura. Ese es el parámetro. está bien, licenciado, y yo le agradezco mucho por toda su explicación y pues me ayuda en otra duda que tenía, que es si es legal o ilegal, pero principalmente lo que yo quería saber era, digamos, si el acto de decidir lo mando para acá o para allá es un acto administrativo, pero ahora entiendo que sí es un acto administrativo, pero no pertenece al derecho administrativo. Sí. No sé si, no sé El si acto estoy bien ahí. administrativo es una figura del derecho administrativo. Lo que yo estoy diciendo es que no confundamos que hayan actos administrativos a que sea un órgano administrativo. A eso es lo que estoy refiriendo yo. No es lo mismo, el acto administrativo no es lo mismo a un órgano administrativo. Los actos administrativos por excelencia los emana el órgano administrativo, pero el órgano, por ejemplo, el organismo judicial y el organismo legislativo contemplan una parte administrativa de funcionamiento o de operacionalización. Y dentro de esa parte administrativa tienen ciertas actuaciones administrativas, pero no
no significa que se configuren órganos administrativos o que todo tenga relación directamente a ser un órgano administrativo, porque son organismos que ostentan una facultad, un poder en específico, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Ok, de nada. ¿Alguien tenía otra pregunta? ¿Alguien tenía una mano levantada? No firmas, ahí es donde miras los requisitos. En este que no traje impermeable. Sí, Pablo, tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, Lick, bueno, más que todo una pregunta, una opinión, ¿verdad? Ya que, pues, con algunos compañeros estábamos hablando de mi grupo, que a nosotros pues nos gustaría realmente, como realizó usted el examen la primera vez, que usted seleccionaba el tema y nosotros lo describiéramos. Porque siento que, obviamente sí, seleccionando nosotros el tema que preferimos, vamos a tener más libertad, pero con la directriz que usted nos manda, no se siento como la obligación de examinar más los temas a profundidad y no tener pinceladas nada más, porque muchas personas, incluyéndome, sinceramente, cuando tenemos la libertad, podemos dar solo pinceladas y en vez de sacar los 10 puntos de manera correcta y concreta, sacaríamos menos puntos y no sería tan favorable. Entonces, yo solo, pues, para admitir esa opinión, ¿verdad? Que no muchos estamos de acuerdo sobre dar el tema libre. Nada más, Lick. Ok, gracias, Pablo. Ahí está, derecho de petición, se va a resolver. Van a quedar debidamente notificados en la evaluación, ¿verdad? No, pues miren, realmente yo hago la evaluación de forma objetiva y creo que ha sido así. Definitivamente por un par de notas bajas no vamos a decir que el grupo está mal y que la evaluación está en forma viciada, porque yo vi buenas notas, realmente vi buenas notas. Entonces, eso es lo que refleja y el índice se toma a partir de mayorías. Entonces, así es como se toma. Ahorita, pues, de repente les di un par de tips más de los que debía, pero espero que puedan obtener los puntos que sean necesarios y que les alcancen. Miren, fíjense que a ver si no tenemos problema, porque estaba viendo que 31 es viernes para el día que dejamos el trabajo y lo de las exposiciones. Pero a ver si no van a dar por el 1 de noviembre, no van a haber clases el 31. Entonces, el trabajo sí lo pueden cargar ese día, no hay problema, o me lo pueden enviar ese día, no hay inconveniente. Pero tal vez trasladamos las exposiciones para el 24, creo que es lunes. No, 27. 27 es lunes. Sí, 27 es lunes. Entonces, pues va a ser práctico, ¿verdad? Ustedes solo vamos a cambiar de viernes a lunes, pero el trabajo sí lo pueden entregar el viernes por el hecho de la exposición nada más, para que tomen nota. Lo estaba pensando, que a ver si no lo adelantan, no nos quitan ese día de clases. Y como no vamos a tener tampoco el 20, entonces para que vayamos considerándolo y también para ir viendo con ese tema, porque ya se está acabando el semestre. Creo que nos van a ir quedando unas 5 o 6 clases después del examen y ver la dinámica que vamos a adoptar y pues nada, deseo que les vaya bien. Por favor, no se copien definitivamente. Vergüenza les debería dar copiarse en esos exámenes. Ustedes han sido testigos de que son más difíciles los de laboral, dijeron ustedes. Así que, pues nada, vayan a descansar. No, todavía tienen otra clase, ¿verdad? Pero gusto en saludarlos, los veo el día lunes. Feliz noche. Feliz noche,